Hola, hola chicos, muy bien, estamos en un nuevo día, gracias David Macías por esos ojitos. Estamos en un nuevo día, estamos miércoles, ¿cuánto de marzo? A ver, ¿me ayudan con la fecha? 3. 3, muy bien, estamos miércoles 3 de marzo y vamos a ver, pues estamos del 2021, estamos con el calendario, estamos miércoles 3 de marzo, la actividad número 3 correspondiente al día miércoles. Recuerden que ya nos quedan solo, aparte de hoy, pues ya nos quedan 2 días para poder estar con ustedes así, hablando frente a un computador, frente a un teléfono que ustedes tengan para poder trabajar porque ya se van de vacaciones. Entonces ya ustedes ya van teniendo sus actividades completas para enviarlas y así pues ya no les toque ir a la escuela a entregar portafolios. ¿Sí? Profesora, ¿cuándo salimos a vacaciones? El viernes terminan los que son actividades con ustedes a través de la pantalla, pero tienen una semana más para poder entregar sus evidencias, las evidencias que corresponden. A partir de que ustedes ya el 12 terminemos todas las evidencias que ustedes tengan que entregar, pues a partir del 12 en adelante ya son sus vacaciones. Recuerden que solo estamos hasta el viernes, pero en esa semana que tienen adicional, pues para que ustedes trabajen en las actividades que tienen incompletas, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces yo voy a comenzar, comparto pantalla con la actividad que tenemos. Todos tenemos que ir a entregar el portafolio. No, mi amor, los que me han enviado de forma digital, lo que me han estado enviando constantemente, semana a semana, diario, las actividades yo no necesito revisión, hacerles la revisión de portafolio. Profe, ¿no nos has enviado? Sí, solo los que no han enviado ninguna actividad, a ellos sí los voy a esperar. De ahí el resto, la mayoría de ustedes. ¿Usted va a dar una lista? ¿Perdón? ¿Usted va a dar una lista de los niños que le faltan tareas? Pero ya cada mamita sabe lo que he enviado. Yo voy a enviarles, pero a los papás que no han enviado tareas. Solo a ellos les voy a hacer acuerdo, porque parece que no se acuerdan que tienen a los hijos estudiando y no han enviado nada de tareas. Entonces, este añito hay niños que van a pasar sin hacer actividades y ellos sí van a tener que presentarme todo. De pronto los que están al día y de pronto les falta una actividad, yo no me voy a hacer problema por esa actividad. Ustedes ya saben que han cumplido con la mayoría. Entonces, chicos, vamos a comenzar. Yanela le enviamos por correo. Sí, yo sí le estoy recibiendo de la niña, no se preocupe. Ya, gracias. Semanal, yo veo que me entrega todas las actividades. Sí. Muchas gracias a todos. Comienzo a compartir, chicos. Vamos con la actividad número 3 el día de hoy. Ustedes me dicen si pueden observar. Sí. Muy bien, gracias. Chicos, tenemos la actividad número 3. Estamos en la tercera semana y vamos a comenzar nuestras actividades. Dentro de la actividad 3, pues tenemos 2 actividades unidas de 2 semanas y nosotros vamos a comenzar. La actividad número 1 dice, escribo mi propio cuento, ¿sí? Aquí hay una pregunta que dice, ¿te gustaría escribir un cuento? ¿A quién no le gustaría escribir un cuento? Díganme ustedes, ¿verdad? Entonces nosotros nos inventamos, nosotros nos ponemos a soñar que podemos hacer un cuento con nuestras ideas, ¿sí? Es muy fácil. Entonces aquí dice el niñito, vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a elaborar ese cuento.
Para poder nosotros elaborar un cuento inventado por nosotros, por personajes que nosotros queremos poner, por historias que queremos contar, pues nosotros tenemos que recordar que para poder hacer un cuento, pues nosotros nos basamos a una estructura. Y esa estructura es la siguiente. Para poder elaborar un cuento, nosotros tenemos que tener los elementos. ¿Qué son los elementos? Son los personajes principales y secundarios del cuento. ¿Sí? Sabemos que vamos a hacer un cuento, pues nosotros tenemos que tener personajes principales. ¿Quiénes van a ser los que van a estar al frente de ese cuento? ¿De quiénes son los que vamos a hablar? Sí, tenemos que tener un escenario, que es el lugar o lugares donde van a suceder los hechos que vamos a contar de este cuento. Por decir, yo voy a contar un cuento, vamos a... Se me corta el internet. Ya, mi amor. Vamos a suponer que yo voy a contar un cuento sobre las mariposas humanas. Vamos a suponer. Entonces, yo ya tengo que tener los personajes que quiero hacer en ese cuento, cuáles son los principales, cuáles son los secundarios y dónde voy a crear ese cuento. Vamos a suponer, yo las mariposas humanas, yo las voy a poner, que mi cuento va a ser en el Cerro de Montecristi y en las playas de Manta. Entonces yo ya estoy buscando los escenarios donde van a ocurrir todos estos hechos, ¿sí? La estructura, que es la segunda parte, es donde nosotros vamos a colocar el título que le vamos a dar a esta historia. Sí, yo acá ya tengo los personajes, incluso ya me adelanté porque yo ya sabía el título que le voy a poner. El inicio, que es el principio, cuando ocurre la historia, dónde ocurre y a quiénes. Sí, entonces, como todo cuento, pues érase una vez, había una vez, cierto día, voy a comenzar haciendo mi cuento. Una vez cuando personas viajaban al cerro, encontraron un grupo de mariposas hermosas, entonces yo voy a comenzar dándole desde el inicio contando mi cuento, ¿sí? ¿Dónde ocurre y a quiénes le ocurre? El conflicto o nudo, que es la parte de en medio, ¿sí? Es la situación, problema o centro del cuento, ¿sí? Aquí ya ustedes van a comenzar a desarrollar todo lo que pasa en el cuento. Aquí van a contar ya su historia. Aquí comienzan y aquí desarrollan toda su historia, ¿sí? En el conflicto nudo. Desarrollo, dice acciones que desarrollan el conflicto. De lo que está acá en el conflicto, pues ustedes siguen haciendo estas acciones que van a desarrollar lo que está anteriormente. Por último, pues tenemos el desenlace, la resolución, todo lo que ha pasado acá, pues nosotros ya solucionamos ese problema, contamos casi cómo va a ser el fin, ¿sí? Estamos solucionando el problema que hubo de pronto acá en el conflicto y desarrollo. Y por último, el final del cuento. Yo aquí ya voy a comenzar a decir, y pues todos en esa comunidad, todos en esa playa, vivieron felices porque las mariposas comenzaron a volar e irradiaban luz. Entonces, yo ya pongo todo lo que es de nuestro cuento, cómo lo voy a contar, cómo quiero que sea el inicio, cómo quiero que sea el final, si quiero que sea un final triste, si quiero que sea un final feliz, alegre o un final de pronto que nos deje con misterio. Entonces, eso va en la estructura. Ahora, las características, pues dice, es una narración breve, es un cuento corto, que tiene pocos personajes. De pronto aquí yo tengo dos mariposas como personajes principales y como personajes secundarios, pues voy a tener. Pero no se le entiende, se entrecortan. Pero mi amor, ya si se corta es problema del internet. No, Ya. si le escucha bien. Claro, ya tiene que ser entonces problema del internet de usted, de pronto que esté fallando un poco. Entonces, en las características, chicos, como les decía, que es una narración breve, tiene pocos personajes, de pronto dos principales, dos secundarios, y
predomina la fantasía. Recuerden que en un cuento ustedes pueden inventarse personajes que no existan, ¿sí? Entonces, aquí van ustedes a poner la fantasía. De pronto, una fantasía es que las mariposas a lo que vuelan, pues van portando así como las hadas, un polvillo mágico. Entonces, son ya cosas de fantasía que ustedes, de acuerdo a su imaginación, pues van colocando en su cuento. Entonces, para nosotros escribir nuestro cuento, que lo tienen que hacer inventándoselo, pues ustedes tienen que seguir estos pasos, ¿ok? Nosotros vamos a continuar. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos estos pasos listos, estos pasos un poco definidos de qué es lo que tenemos que hacer, nosotros vamos, aquí dice, lee, sigue el proceso y resuelve las actividades de la página. Desde la 56 hasta la 59 del texto de lengua y literatura. Entonces, ustedes trabajan en estas páginas, ¿sí? En estas páginas del libro. Hay una lectura aquí de este duendecillo, ¿sí? Ustedes pueden ver, yo creo que este de aquí es de las habichuelas mágicas, si no me equivoco. Entonces, ustedes pueden leer ese de ahí y luego, pues, a realizar las actividades, ¿sí? La 56, la 57, que ustedes van a ver todo lo que ustedes anteriormente vieron aquí, ¿sí? Esto que está aquí, ustedes lo van a ver que está plasmado en este cuento que está aquí. Obviamente el cuento está en páginas anteriores a las 56, porque de las 56 a las 59 es donde ustedes ya tienen que realizar. Pero para realizar esas actividades, ustedes tienen que leer, obviamente, el cuento que está anterior. Acá está la página 58 y se finaliza. Profe, disculpe. Sí, dígame. Pero esas páginas de ahí que yo recuerde, ya las trabajamos una vez. Ya, a eso iba. Lo que pasa, escúcheme, es ¿Ya? que en la guía recién salieron. Como nosotros con las demás profesoras habíamos visto que habían páginas, espérenme un ratito, mi amor, que este proyecto hay partes que han estado repetidas, que ya hemos visto con anterioridad. Entonces yo lo que hago es Profe, no se escucha. colocar todo lo que está, en la guía, pasarles otra, obviamente, nueva todo esto, pero si estas páginas de aquí nosotros ya las tenemos, perfecto, porque yo sé que de aquí ya habían trabajado, pero tengo que colocarlo en las guías porque salieron nuevamente. Entonces, es un proyecto, sí, es un proyecto que hay ciertas cosas que están repetidas, por decir lo que vimos la semana pasada sobre la energía. Se los volví a hacer como un recorderis de lo que se vio, pero nuevamente tuve que colocarlo ahí. Sí, ya listo, profe. Ya. Profe, Dígame. profe, ya no he hecho esas páginas. Ya, entonces los que no han trabajado con estas páginas las pueden hacer. Y los que ya la hicieron, perfecto, ustedes ya tienen esta actividad. Ya, entonces las realizan, mija. Ok, entonces nosotros seguimos. Los que tienen que trabajar en las páginas lo hacen, los que no, pues ya tienen esas páginas, simplemente la evidencia la suben otra vez para poder colocar. Aquí vienen las actividades, ¿sí? De esto de aquí. Aquí vamos a terminar con nuestra libreta. Dice, escribe en la página 4 de tu libreta, escritos literarios de mi mundo, la versión final de tu cuento. ¿Sí? Ustedes van a escribir su cuento cortito. 2. Como anteriormente se hicieron en las páginas 3, 2, 1, ustedes van a realizar un dibujo que represente a su cuento. ¿Sí? Y por último, pues, ustedes esa parte, ustedes ya es lo que van a tener que guardar, ¿sí? Porque esto ya es el producto final. Ustedes ya con esto, ustedes terminan su libreta, porque en esta libreta, pues, ustedes iban a hacer solo 4 páginas, ¿sí? Y las páginas son las siguientes. En la primera página, ustedes pusieron su sueño. ¿Con qué habían soñado?
cuál era el sueño suyo y que lo iban a plasmar para ver si de pronto, cuando estén más grandes, o en algún tiempo ese sueño se va a hacer realidad, ¿sí? Esa fue la primera página del Escritos Literarios. La segunda fue mi versión final del viaje de Gulliver, donde ustedes tenían que llevar, acompañar o invitar a Gulliver a un viaje, que se les dijo que de preferencia pues tenía que ser acá en Sudamérica o partes del Ecuador, que fuera principalmente en Sudamérica, Ecuador. Ustedes ya verían si lo invitaban a qué parte del Ecuador, a las playas de Manta, a las Islas Galápagos, a la Sierra Ecuatoriana, entonces ustedes ya veían. En la tercera hoja, pues ustedes tenían su anécdota, ¿sí? ¿Qué es lo que les había ocurrido? Una anécdota que podía ser cosa, que podía ser cualquier cosa que ustedes recordaran de lo que les había pasado. Y por último terminamos, perdón, aquí le puse el número 3, aquí es el número 4. Por último, pues culminamos este día, esta libreta con mi cuento. Esta es la versión de su cuento, obviamente les puse algo así. ¿Por qué? Porque el dibujo lo van a hacer ustedes, o de pronto hacen el paisaje que quieren dibujar y le colocan, le pegan los animalitos o las personas que ustedes van a interpretar en su cuento. Entonces, aquí están resumidas en dibujos las 4 partes que ustedes tienen en su libreta. Actividad 2, dentro de esta aquí, pues, está, escribo mi propio cuento. Acá le dan inicio, ¿cómo lo pueden escribir? Aquí ya está. Dice, ahora que ya tienes tu libreta, Escritos Literarios de mi Mundo, su libretita, llena de textos creados por ti, porque ustedes hicieron todo eso, van a seleccionar el que más le guste entre estos de aquí, entre estos que ustedes han hecho. Entre mi sueño, mi anécdota, mi versión final y mi cuento, ustedes van a seleccionar uno, el que más le gustó, porque lo van a dramatizar, ¿sí? De esos escritos ustedes seleccionan uno y aquí dice, pide la participación de tu familia o algún miembro de ella. Y lean el texto que seleccionaste. Vamos a suponer que yo voy a narrar mi anécdota. Yo sé que mi anécdota es muy chistosa y esa la voy a dramatizar. Entonces, de acuerdo con el texto seleccionado, organiza la respuesta en escena, escojan el personaje a interpretar cada uno. En este caso, vamos a suponer, dice la señora Maribel, yo voy a dramatizar la profesora, la madre y el ratón. Vamos a suponer que coja así, ese va a ser mi tema de mi cuento. Entonces, yo voy a ser el ratoncito, le digo a mi mamá que sea la profesora, o yo soy la profesora, le digo a mi mamá que sea la madre de familia y le digo a mi hija que sea el ratoncito. Entonces yo escojo mis personajes y yo voy a dramatizar y le digo qué tiene que hacer cada uno de acuerdo a lo que yo escribí. Entonces aquí dice, lean, memoricen el texto, movimientos y posturas según la trama. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Por decir, ya con ayuda de la mamita dice, no, el ratoncito tiene que ir agachado, tiene que estar gateando porque es más chiquito. Y usted va a hacer esto y va a hacer de acuerdo a lo que ha escrito. A los movimientos, a las posturas que ustedes tienen que realizar cuando van a hacer la presentación. Dice, elijan un escenario para presentar la obra. Puede ser la sala de tu casa, ambiéntalo de acuerdo al texto que van a interpretar. No necesitan poner tantas cosas, simplemente en un lugar de su casa donde va a pasar la historia, ¿sí? Aquí es lo que está en la guía. Pueden utilizar cortinas, telón, objetos para apoyar su actuación. De pronto pueden utilizar ropa adecuada a lo que se va a decir. No es que les mando a comprar trajes, no, lo que ustedes tengan a la mano y repasen el texto de cada uno y listo. Ustedes cuando van a presentar su obra, pues reúnen a la familia y presentan su obra para su familia, ¿ok? Entonces aquí está, repasen el texto.
¿sí? Aquí vamos a suponer que estamos en el escenario, estamos en la pared de la casa y les voy a presentar mi cuento, mi historia, mi anécdota o el viaje final de Gulliver, lo que ustedes escojan, lo presentan. Entonces aquí, hasta aquí, pues nosotros hemos reunido las 2 semanas que faltaban, la semana 4 y la semana 5, en una sola para poder terminar con nuestras actividades, ¿sí? Hasta aquí termino lo de este miércoles y lo del miércoles de la próxima semana para poder el día viernes pues culminar todo nuestro proyecto, ¿ok? Esa es la actividad del día miércoles. ¿Estamos con la actividad del día miércoles? Sí. Para que a ustedes se les haga más fácil, pues ustedes van a escoger su actividad, de pronto la que tenga menos personajes, o en la que ustedes puedan tener de pronto una ropa adecuada, ¿sí? Por lo general puede ser su anécdota, o puede ser el cuento, no importa que si usted en el cuento puso un unicornio, no importa, si usted no tiene vestido de unicornio, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a ser el unicornio, se pone una cosita aquí arriba y usted hace el personaje, ¿sí? No necesitan que tengan vestimenta, que vayan a comprar, no. Con lo que tengan a la mano, ustedes van a hacer su actividad. Chicos, yo comparto rápidamente ahora la actividad 4, que es lo que ustedes tienen que hacer el día jueves. Entonces aquí tenemos el proyecto 7, actividad 4, y para esto pues nosotros vamos a comenzar. En esta actividad 4 que yo las he arreglado, que es de la actividad 4, pues tenemos la número 1, porque son 2 actividades aquí. Multiplico y divido cuentos, ¿sí? Qué hermoso es leer cuentos y mucho mejor crearlos. Ya los hicimos. Digo ya los hicimos porque el día de hoy van a hacer cuentos y esta es la clase para mañana. Ya tuvieron que haber hecho sus cuentos. Es importante que poco a poco leas textos literarios hasta que se vuelva un hábito, pues promueven tu imaginación, tu creatividad y te permiten viajar por el mundo y conocer sus maravillosos lugares. Recuerden que si nosotros más leemos, más nos instruimos y de pronto mediante la lectura, pues vamos a conocer lugares solo mediante la lectura. ¿Por qué? Porque ahí nos describen cómo son esos lugares, ¿ok? Sin necesidad de viajar. Aquí pues tenemos un cuadro con algunos cuentos, ¿sí? Tenemos La casita de chocolate, Pulgarcito, El gato con botas, ¿sí? Robin Hood, Caperucita Roja, El zorro y el lobo, La cenicienta, La bella durmiente, Blancanieves y los 7 enanitos, Juan y las habichuelas, El patito feo, entre otros. Las habichuelas mágicas. Las habichuelas mágicas. ¿Qué van a hacer? Dice, ¿sabías que la división es una operación universal? ¿Sí? A la multiplicación ya es una operación universal. Sí, aquí está. La multiplicación nos ayuda a resolver una división y a verificar si está correcta. Dice aquí, toda división se relaciona con una multiplicación. Nosotros lo vimos ese día. ¿Qué podíamos hacer? Que la multiplicación es una suma abreviada. Nosotros ese día estábamos viendo cómo podíamos repartir las cosas. Estamos iniciándose la división, ¿sí? Podíamos repartir cosas y ahí nosotros sabemos cómo vamos a dividir en partes iguales. Entonces aquí nosotros vemos 2 signos. El primero es el signo de la división, el segundo es el signo de la multiplicación, que ustedes ya lo conocen. La división, ¿qué es lo que busca? Repartir o separar grupos en grupos iguales. Cuando nosotros vamos a dividir, vamos a repartir en partes iguales. Y la multiplicación busca unir o juntar en grupos iguales. Si ven que estamos casi igual, uno reparte, ¿sí? Une, separa en ambos en grupos iguales. Entonces, aquí esto, y pues aquí nosotros vamos
a explicar una pequeña actividad mediante un problema. Casi siempre estas actividades que se están dando se las da mediante un problema para que ustedes puedan de pronto razonar un poquito mejor y no ir directamente a la multiplicación, o al ejercicio de división de 1. Entonces dice aquí, Sara ha leído en total 16 cuentos. Aquí está, 4, 8, 12, 16. En 4 años. Si quiero saber cuántos ha leído cada año, ¿sabes qué operación debes aplicar para resolverla? ¿Sí? Muy bien. 4. 4 qué, a ver, estamos preguntando qué operación. ¿Qué operación? Usted de pronto ya me dio el resultado, pero quiero saber qué operación utilizó para darme ese resultado. Tenemos que dividir. Tenemos que dividir. Nosotros vamos a dividir. para poder obtener ese resultado. Entonces, dice aquí, resolvamos el ejemplo. Queremos conocer cuántos libros ha leído Sara. Tienes que repartir 16 libros que leyó para 4 años. ¿Sí? Nosotros ese día vimos que podíamos hacer, acá podíamos poner los 16 libros, depende cómo usted lo hacía. Separo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y a cada año le voy dando un librito hasta que los termine. Se lo vio. Pero porque estaba se me fue el internet otra vez. Ya, mi amor. Lo vimos de diferentes formas. Dicen, cada grupo tienes 4 libros. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4. Lo puedo escoger así también. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que cada grupo es 1 año. 16 lo tengo que dividir para 4 los años que Sara leyó los libros. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16. Entonces, si yo multiplico aquí, 4 por 4 es 16, este va a ser el resultado también de mi división. ¿Ok? Nosotros ese día estábamos viendo unos ejercicios. Esto de aquí, pues yo lo explico aquí. Y el viernes, que ya no tenemos muchas actividades, pues voy a explicar nuevamente, voy a trabajar con las divisiones, ¿sí? Para que les quede un poquito más entendido. Piensa, si Sara lee 20 libros en 4 años, ¿cuántos lee cada año? 5. 4. A ver, ¿cuántos lee? 4. Acá leía 4, ¿sí? Acá nosotros vamos a hacer ya la operación cambia, porque ya no lee 16 libros, ya ella comienza a leer 20 libros, pero en los mismos años. Entonces dicen, cada grupo tiene 5 libros. Ya mis grupos los voy a coger así. 5, 10, 15, 20. 20 dividido para 4 es igual a 5. ¿Por qué? Porque 5 por 4, 20. Entonces yo me voy a la multiplicación, ¿sí? La tabla del 5, un número que me dé al resultado que tengo acá, ¿sí? Que en cuanto yo lo multiplique, el resultado sea 20. Entonces el único número que me da es este, 5 por 4, 20. Entonces yo ahí estoy haciendo la comprobación. Esa es una parte. Dice, también es importante identificar que cada multiplicación puede formar 2 divisiones. Entonces yo voy a ver esta multiplicación. Esta multiplicación dice 2 por 4, 8. ¿Sí? Entonces yo voy a dividir 8 dividido para 2 a 4. Y 8 dividido para 4 a 2. ¿Sí? Aquí me está dando una división y acá me está dando otra división. ¿De dónde saco estas divisiones? De esta multiplicación. Aquí dice, cada multiplicación puede formar 2 divisiones. Esta es la multiplicación, estas son las divisiones. ¿Sí? ¿Entienden esta parte de aquí? Sí. Otro ejemplo.
3 por 2, 6. Yo voy a hacer la división. 6 dividido para 2 a 3 y 6 dividido para 3 a 2. ¿Sí? Yo lo que hago simplemente es cambiar estos números. La tabla del 6 la sigo dejando ahí y solo cambio el 3 y el 2. Los varío. ¿Sí? La otra multiplicación, 7 por 9, 63. Aquí tengo el 63 dividido para 7 a 9 y 63 dividido por 9 a 7. Lo mismo tengo en todas estas de acá. Ustedes van a ver 6 multiplicaciones y de esas 6 multiplicaciones, pues cada una salió con 2 divisiones. Entonces, ustedes pueden hacerlo esto, ¿sí? Pueden hacerlo con cualquier tabla. Ustedes escojan una tabla y de ahí lo que tienen que hacer es cambiarle lo de acá y comprueban que por esa tabla ustedes van a poder hacer 2 divisiones. Para esto, pues, para ustedes tener un mejor conocimiento, ustedes van a realizar las actividades de la página 178, 179 de tu libro de matemáticas. Van a hacer lo mismo. Obviamente, en la página 178 ustedes van a hacer la lectura, la interpretación de este tema para poder resolver la evaluación formativa. Aquí ustedes van a ver lo mismo. La multiplicación, y ustedes tienen que desarrollar las 2 divisiones. ¿Sí? Lo que yo les estaba diciendo. Entonces van a trabajar esas 2 páginas. Comenzamos con la actividad número 2 del día jueves. Dice, analizo mi creación. Si ustedes trabajan en esto y de pronto algo no entienden, no se preocupen que yo el día viernes refuerzo esto, porque solo hay una actividad de inglés el viernes, entonces yo trabajo en matemáticas otra vez. Analizo mi creación. Aprendamos qué textos magníficos leíste y creaste. Está muy acertado este buito, porque ustedes han creado, ¿sí? Y han leído muchos textos, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos en este proyecto. Y esos textos que leyeron y que crearon aquí en Escritos Literarios de mi Mundo, pues ustedes, estos de aquí, son los que van a trabajarlos, ¿sí? Ustedes, estos de aquí, son los que van a trabajarlos y a plasmarlos aquí. Dice, conversa con tu familia en base a las siguientes preguntas. Ustedes van a hacer preguntas. ¿Qué textos literarios te llamó más la atención? Ustedes leyeron un relato, leyeron una anécdota, una historia o un cuento. ¿Cuál de esos de ahí les llamó más la atención? ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, van a ver qué es esto, qué es relato, qué es anécdota, qué es historia, qué es cuento, y cuál de los que ustedes leyeron, pues, les gustó más. Profe, Dígame. ¿cuál páginas dijo del libro de matemáticas? Allá mismito le paso la diapositiva. Ahí están las páginas, yo recién les acabé de decir, pero ya mismito les paso. Ah, ya. Sí, porque esas, en la guía que yo les paso, en esta diapositiva, ahí están las páginas que ustedes tienen que trabajar. Ya, entonces, aquí dice, ¿cuál crees que es la semejanza entre todos los textos mencionados? ¿Cuáles son los textos mencionados? Pues relato, anécdota, historia o cuento. ¿En qué se parecen esos de ahí? ¿Sí? Las semejanzas en qué se parecen. Y por último, la 3, ¿cuáles son las diferencias? ¿En qué no se parecen? ¿En qué se diferencian el relato de la historia, la anécdota del cuento? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conversar con su familia, preguntarles. Por último, aquí dice, qué buena dramatización realizada. Sí, nosotros aquí ya estamos hablando, como aquí nuestra actividad es analizo mi creación, aquí nosotros vamos a analizar cómo estuvo nuestra dramatización. ¿Creen que lo hicieron bien? ¿Creen que le faltó esto? ¿O que mi cuento no tenía mucha imaginación? Entonces ustedes aquí van a analizar. Yo creo que
mi postura no fue la correcta, porque a mí me daba vergüenza hablar y yo alzaba los hombros y hablaba despacito y me tapaba la boca, me tapaba la cara. Entonces ustedes aquí ya van a analizar cómo hicieron su dramatización, ¿sí? Para esto, ustedes van aquí con las actividades, dice, escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas y guárdalas en tu portafolio. ¿Cuál fue la parte que más te gustó de la dramatización? A mí me gustó el momento en que yo me vestí de princesa, me puse un vestido bien bonito de fiesta. Profesora, Dígame. hay que responder las otras preguntas. Esas de allá solo con los papitos, estas de aquí solo con los... No, estas sí, estas las escribe, sí, mi amor, porque ¿cuál es lo que le gustó? Sí. Déjenme exponerles aquí, porque después se me pasa. Conversa y escribe con tu familia. Estas de aquí sí tienen que realizarlas y estas de acá. Entonces, ¿cuál fue la parte que más te gustó de la dramatización? En el momento en que me convertí en princesa, el momento en que contaba mi anécdota, ustedes van a responder. ¿Qué aspectos consideras que fue el más llamativo al público sobre la actuación? ¿Sí? Entonces ustedes van a colocar ahí, de acuerdo a lo que ustedes ya hayan hecho su dramatización. ¿Qué parte consideras que fue la más difícil al realizar la dramatización? Cuando me tocó cambiar la voz, cuando me tocó hacer de una mascota, entonces ustedes ya pueden poner. ¿Sí? ¿Qué aspectos consideras que debes mejorar en tu actuación? Entonces ustedes, estas preguntas son las que van a contestar y final de la actividad. Yo dejo de compartir, chicos, y alguna preguntita. Recuerden que estamos terminando prácticamente hasta hoy día, jueves, que nos toca esa actividad, pues ustedes ya ahí prácticamente han terminado sus escritos literarios. Dígame, Valentino, ¿usted tiene levantadita la mano? Hay que grabar video. Sí, mi amor. Ese es el último videíto que ustedes van a grabar, su dramatización. Pero corto. Un video corto, mi amor. Por eso es que esos escritos literarios son cuentos cortos. Usted escribió su anécdota es corta. Por eso es que no la tiene que extender mucho, porque eso es lo que va a interpretar. Su cuento debe de ser corto, ¿sí? El viaje de Gulliver, yo sé que a ustedes no les gusta escribir muchísimo, su viaje de Gulliver va a ser corto, ¿sí? Y por último, Luis, su historia, pues también va a ser su sueño, también es un sueño corto, entonces son 4 cosas cortas de las que ustedes van a elegir de esas 4 cuál van a actuar. Sí, y su videíto, pues obviamente también lo hacen cortito y esa es su evidencia final. Dentro de ese video, pues esa va a ser la nota que yo les voy a poner como examen quimestral. Ese va a ser tomado en cuenta como examen quimestral. La libreta va a ser el producto final de este proyecto. Sí, esa va a ser prácticamente la nota de este proyecto. Y el video es el examen quimestral. Recuerden que en el quimestre pasado ustedes también hicieron un video, el video final del baile. Ese fue considerado como examen. Entonces, chicos, yo detengo la grabación